Esperemos un rato, compañeros. Buenas tardes, doctor. ¿Está bien? Vayan prendiendo por favor sus cámaras. Vamos a ver hoy cirugía e intestino delgado. El intestino delgado corresponde a la continuación de la vía digestiva. Después del estómago se encuentra lo que es el intestino delgado, dividido en tres segmentos: el duodeno, el yeyuno y la parte final, el ilion, que se comunica con el intestino grueso. El duodeno mide aproximadamente 20 centímetros de longitud, el yeyuno de 100 a 110 centímetros y el ilion, la parte final, mide de 150 a 160 centímetros. Esta parte del intestino delgado es la parte más extensa de toda la vía digestiva. Está acomodado en forma de austra. Si ustedes observan, está en forma de pliegues en la parte superior en relación al ángulo de Treitz y en la parte inferior en relación a la válvula ileocecal. Esto permite que mantenga su movimiento parcial que tiene dentro de la cavidad abdominal. El intestino delgado es móvil desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. La parte que corresponde al duodeno está fijo en la pared posterior. Aquí vemos en un diseño lo que es el esófago, el pilar derecho del diafragma, el pilar izquierdo del diafragma, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, el ángulo de Treitz acá, el ángulo de Treitz, la segunda porción del duodeno, que vemos acá, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno y finalmente la cuarta porción del duodeno, y se continúa finalmente con lo que es el yeyuno. Esas son las características del intestino delgado en sus diferentes segmentos.
El intestino delgado, como toda estructura dentro de la cavidad abdominal, del aparato digestivo, está formado por una túnica serosa, una doble capa muscular, una túnica submucosa y una túnica mucosa. El intestino delgado, casi en toda su extensión, está totalmente irrigada por la arteria mesentérica superior, que da ramos yeyunales y ramos ileales. Asimismo, el intestino delgado cumple la función de absorber diferentes tipos de compuestos en todo su trayecto. Especialmente en la parte final vemos que sales biliares y vitamina B12 y ácido fólico. Una de las partes más complejas que nosotros encontramos en la composición del intestino delgado es el duodeno. Si nosotros observamos acá, vamos a ver la papila duodenal. Aquí vemos el conducto de Santorini. Vemos acá la carúncula mayor, que va a dar origen al conducto de Wirsung, el principal. Un segundo. Si nosotros seguimos observando, vamos a ver acá la tercera porción del duodeno. Vemos la vena mesentérica superior y en la parte posterior que cruza de arriba hacia abajo, vemos la arteria aorta. Este ensanchamiento es lo que conocemos como el bulbo duodenal y por encima y por detrás pasa la arteria más gruesa del tronco celíaco, que es la arteria esplénica. Acá se ve cómo llega a la cuarta porción del duodeno y forma lo que es el ángulo de Treitz. En este dibujo vemos una verso, el colon ascendente, la tenia anterior del colon, el ilion, el yeyuno, el colon sigmoides y acá vemos el estómago. Entonces vemos que todas las estructuras están muy bien distribuidas dentro de la cavidad abdominal. Pero ¿cómo diferencio por una herida pequeña cuál es yeyuno y cuál es ilion? Yeyuno e ilion. Si nosotros observamos, el yeyuno tiene arterias más gruesas y organizadas, además que tiene mucosa con mayor cantidad de pliegues, mientras el ilion tiene arterias menos organizadas, con mucosa con pocos pliegues. Porque esta cumple una función mayor de absorción y esta, la parte final, casi ya no tiene esta gran función de absorción. En el intestino delgado se considera un borde mesentérico que está unido por donde llegan las arterias, las venas y los linfáticos, y hacia acá tenemos el borde libre. El intestino delgado cumple la función de absorber todos los nutrientes para el organismo, además que ayuda y colabora al sistema inmunológico. Es muy difícil estudiar el intestino delgado. Si nosotros vemos una radiografía de abdomen, vamos a ver que existe un montón de vísceras que están una encima de otra y no se puede identificar cuál de esas vísceras son las que están mal o están obstruidas o si existe alguna masa o alguna otra estructura. Entonces, lo que se ha hecho para evitar esto es que utilizamos una píldora que es una cámara fotográfica, que vamos tragando la píldora y durante todo su trayecto va sacando fotografías. Saca de 3.000 a 7.000 fotografías aproximadamente. Entonces, en esta píldora podemos estudiar todo el trayecto, lo que es el intestino delgado. ¿Qué patología es la más común en el intestino delgado? En el intestino delgado la patología más común es la obstrucción intestinal.
Si nosotros nos vamos al origen, podemos tener obstrucciones de causas extraluminales. Tenemos obstrucciones intrínsecas de la pared y obstrucciones intraluminales. Las obstrucciones extraluminales hablan de adherencias, hernias, carcinomas y abscesos. Las obstrucciones intrínsecas nos hablan de tumores primarios. La obstrucción intraluminal habla de cálculo biliar, enterocolitos, cuerpos extraños, incluso besoares. El primer método diagnóstico para realizar obstrucción intestinal alta es la radiografía. La radiografía en obstrucción sí sirve mucho. Vamos a ver primero la dilatación del intestino delgado. Podemos ver que no hay aire en el colon. Hay niveles hidroaéreos. Y este signo, que se llama signo en pila de monedas, es como si estuvieran varias monedas apiladas. Otra patología que aparece en el intestino delgado es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria crónica intestinal comprende dos patologías principales. Una es la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa tiene una máxima incidencia de los 15 a los 35 años. El tabaco es un factor protector de la colitis ulcerosa y un riesgo para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica transmural que clínicamente se va a caracterizar por dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. El tratamiento, si no es quirúrgico, si es médico, es con corticoides, antibióticos como metronidazol, ciprofloxacina y tetraciclina, dietas elementales químicamente definidas. Otra patología que se asienta en el intestino delgado es el divertículo de Meckel. Este aparece en el borde antimesentérico a una distancia de 45 a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Clínicamente, vamos a ver que el paciente puede tener diverticulitis y aparecer como una apendicitis falsa. Puede haber una obstrucción intestinal secundaria a la inflamación del divertículo o finalmente una hemorragia digestiva. Si se complica este divertículo de Zenker, el único tratamiento posible es quirúrgico. ¿Qué procedimientos quirúrgicos realizamos sobre el intestino delgado? Utilizamos los sufijos. Por ejemplo, enterotomía. Quiere decir corte a nivel del intestino. Se utiliza para explorar, retirar cuerpos extraños, resecar tumores, ocluir la luz, cierre y desfuncionalización, anastomosis, como parte de otro procedimiento y abocamiento al exterior. En esos casos se utiliza lo que es la enterotomía. La enterotomía quiere decir corte a nivel del intestino delgado. Puede ser un corte instrumental o manual. Otro procedimiento que se realiza en intestino delgado es la enterectomía. Si nosotros vamos al origen etimológico de la palabra, ectomía quiere decir resección. Entonces, resección de un segmento del intestino delgado. Vayan prendiendo los que están con cámaras apagadas, por favor. ¿Qué indicaciones son? Se hace enterectomía cuando existen heridas extensas, heridas desgarradas, gangrenas o infartos, cuando hay hernias estranguladas, infartos arteriales o venosos, cuando hay lesiones ulcerosas o lesiones tumorales.
Entonces, si nosotros vemos acá hay un segmento enterectomizado, es decir, un segmento del intestino delgado que está necrosado. Entonces, ese segmento se saca cuando está perforado, cuando está necrosado, cuando hay múltiples obstrucciones, aquí por ejemplo, tal cantidad de ascaris lumbricoides. Entonces, en esos casos se hace enterectomía. El procedimiento es simple. Primero, se delimita dónde va a ser el corte, cuál es el área. Segundo, se desperitoniza. ¿Ven? Se desperitoniza y se liga a las arterias. Se coloca clamps de Doyen, estos clamps intestinales, y se reseca este segmento. Se aproxima y se sutura en dos planos. La mucosa posterior primero y después la mucosa anterior. Se verifica que haya buen calibre de la anastomosis para evitar estenosis y el procedimiento termina. Otro procedimiento que hacemos se denomina como en el estómago enterostomía, como gastrostomía. Enterostomía quiere decir abocamiento del intestino a la superficie. Está indicado dependiendo de la altura. Si es alta, en el yeyuno, es para alimentación. Si es baja, en el ilion, es para descompresión o protección de una anastomosis. Se realiza también enterostomías cuando hay necesidad de un procedimiento mayor, antes y después de un procedimiento mayor. La enterostomía alta y yeyunostomía sirve para la alimentación. La yeyunostomía, lo que es la enterostomía baja, se utiliza para derivación, es decir, para que salga contenido intestinal. No es heces, pero es contenido intestinal. La clasificación de las enterostomías se las realiza de acuerdo a la localización proximal, distal, de acuerdo a la función parcial, total, y de acuerdo al tiempo, temporal o definitivo. Las enterostomías pueden ser la enterostomía de Stam o yeyunostomía de Stam, que es la misma técnica y procedimiento que usamos para la gastrostomía de Stam. Este es un procedimiento transitorio. Mientras que las enterostomías tunelizadas, es decir, introducidas en parte del intestino delgado en la pared, como la yeyunostomía de Witzel y la de Marwedel, es una enterostomía definitiva. Son definitivas. La de Stam es transitoria. Las ileostomías se realizan al final del intestino delgado y normalmente lo utilizamos para derivar materia intestinal hacia afuera. Entonces hay un proceso tan grave dentro del abdomen que descontinuamos la vía digestiva y ahí termina la vía digestiva en esta ileostomía. Y por ahí hace sus necesidades el paciente mientras mejora la enfermedad o en el colon. Obviamente no está libre de complicaciones. Puede haber necrosis de la yeyunostomía, puede haber evisceración de la yeyunostomía, puede haber infección, puede ser herniación de la yeyunostomía. Entonces las yeyunostomías o las enterostomías pueden dar incontinencia, obstrucción intestinal o incluso peritonitis. Otro procedimiento que se hace en el intestino delgado es la anastomosis, enteroanastomosis. ¿Qué quiere decir? Unir el intestino delgado. Las enteroanastomosis normalmente los utilizamos como parte de un procedimiento mayor. Podemos hacer enteroanastomosis manual, o podemos hacer enteroanastomosis instrumental, es decir, con staplers.
Obviamente la enterostomía manual es mucho más segura y más económica, porque suturamos bastante bien. Las enterostomías pueden ser laterales, terminolaterales, terminales. Cuando es terminal, así, el problema es que se puede estenosar. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Cuando es la anastomosis lateral, así, el problema es que puede aparecer fístulas en los ángulos. Las complicaciones de las enterostomías pueden ser discencias, pérdida de contenido y nos pueden dar peritonitis. Y miren este desgracia de abdomen. Está todo dañado, la pared abdominal incluso. Cualquier tipo de procedimiento que hagamos a nivel de la cavidad abdominal desencadena inflamación peritoneal. Da exudación inflamatoria, depósito de fibrina, invasión de fibroblastos con formación de colágeno, fibrosis por maduración del colágeno. Esto ocasiona lo que llamamos bridas y adherencias. Estas bridas y adherencias son comunes como resultado posterior a una cirugía. En algunas ocasiones se hacen tan grandes estas bridas y adherencias que pueden comprometer el tránsito normal del intestino delgado. Para evitar que estas adherencias se formen, se fija el intestino, ya sea por la operación de Noble, que suturamos ceros serosos, o por la operación de Choi-Phillips, que suturamos mesos del intestino y lo fijamos de esa manera. No sé si tienen alguna. Doctor, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la operación para fijar? Operación Chai de... Phillips. Chai Phillips. O operación Gracias. de Noble. ¿Alguna otra duda? Hay algunos procedimientos que me gustaría mostrarles. Entonces, esta es una píldora que se traga el paciente para mandar las imágenes ahí y que recorre todo lo que es el esófago, estómago, intestino delgado y saca unas 3.000 a 7.000 imágenes, que de esa manera se puede ir viendo, ¿no? Las fotografías y de esa manera se estudia el intestino delgado. Es la mejor manera ahorita para estudiar el intestino delgado, porque es muy largo, entonces aún en las tomografías no sale tan bien. Entonces aquí vemos un daño bastante importante de lo que es el colon. Y lo que se hace es una ileostomía.
Entonces se aboca el ilion a la pared del abdomen. En una ileostomía. Entonces, si ahí por ahí ya sale el contenido intestinal y el colon se queda libre de funcionamiento. Se pone una bolsa y el paciente hace ahí sus contenido intestinal, no sé si ya se podría llamar deposiciones, ¿no? Enterostomía, corte y sutura del intestino. Enterostomía. Y otra enterostomía. Entonces la enterostomía forma parte de un procedimiento mayor. Ese es un bisturí armónico que está permitiendo un agujero para entrar dentro del intestino. Y se va a poder hacer una enteroanastomosis. Miren, se mete un estaple. Y ahí se dispara. Entonces está anastomosada esa parte del intestino. Y ese orificio que hemos hecho, hay que cerrarlo. Entonces ahí hace 2 puntos para que se ponga el estaple. Y sutura y corta. Entonces ven, suturado y ya corta. Ahí hay una enteroanastomosis manual. Comunión próxima. Lo del apendicitis. Entonces ahí está haciendo anastomosis manual. No sé si tienen alguna duda, pregunta.
No se olviden, por favor, poner sus nombres en lo que es la asistencia en el chat. Bueno, si no hay preguntas, podemos avanzar al siguiente tema. Doctor, una consulta. Sí, dime. ¿Cuánto tiempo más o menos tendría que estar la colostomía fuera del abdomen? Está de manera indefinida. Y doctor, para volver a unir, ¿se hace otra cirugía o tendría que ser abierta? Sí, hacemos una cirugía abierta para unirlo nuevamente. Pero esperamos entre 6 meses a un año todavía antes de reoperarlo al paciente. Uno de los temas más desafiantes ha sido la apendicitis. El apéndice es un tema bastante fascinante, tal vez la primera enfermedad quirúrgica que conocí. Veamos, aguda. Si nosotros nos vamos a la historia, vamos a ver que el apéndice, la apendicitis aguda, es un cuadro que ha acompañado todo el tiempo al ser humano, pero lo hemos aprendido a reconocer apenas hace poco tiempo, porque era muy difícil el, el estudio antes de 1800, porque era prohibido realizar las autopsias a los pacientes por la iglesia. Esta enfermedad que es la apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico. Es verdad que no existe mucho en lo que es niños y ancianos, pero es más grave. El diagnóstico de la apendicitis es fundamentalmente clínico. El apéndice es un órgano vestigial que se encuentra a nivel del ciego. Aquí vemos el colon, y aquí el ciego, el intestino delgado, y aquí vemos el apéndice. Está localizado en lo que denominamos en la fosa ilíaca derecha. El apéndice tiene una arteria que lo irriga, que es la arteria apendicular, que aquí claramente se ve, es única. De todas las cirugías que se hacen, el 1% es apendicitis. Para hacer solamente un procedimiento es bastante cirugías. De toda la población, el 80%, solo el 20%, desarrolla la enfermedad. Es más frecuente entre los 20 y los 40 años la apendicitis aguda. Es peligrosa porque es multifactorial, multibacteriana. Cuando desarrolla una infección en el apéndice, se ve una cantidad de 80% de Escherichia coli, Bacteroides fragilis o Pseudomonas. El problema, al tener solamente una arteria para irrigarse, si se tapa, rápidamente se necrosa y se perfora. En lo que es el apéndice,
Puede estar en una posición alta, posición media, puede estar parilineal, retroilineal, preilineal, descendente interno, ascendente externo o incluso retrocecal. Hay algunos apéndices que están pélvicos, otros apéndices que están incluso al lado izquierdo. Esto depende de la rotación intestinal. En su misma posición, en su mismo lugar, si está en la fosa ilíaca derecha, puede encontrarse en diferentes posiciones que hemos dicho: preileal por delante del ilion, retroileal por detrás del ilion. Entonces, estas posiciones varían de acuerdo al desarrollo. No sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos que 65% de los pacientes tienen retrosecales, pélvicas 30%, subsecales 5%, preileales 2% y retroileal solamente 1%. Fisiopatológicamente, lo que pasa es que la luz del apéndice, el paso, la comunicación con el colon se obstruye, ya sea por hiperplasia linfoidea en el 60% de los casos, fecalitos 35% o incluso cuerpos extraños. Esta obstrucción hace que se haya secreción de moco, éstasis, multiplicación bacteriana, daño de epitelio y ulceración de la mucosa, aumento de la presión de la pared e isquemia, infarto, gangrena, necrosis y perforación. Entonces hay una evolución de la apendicitis. Una apendicitis catarralo-mucosa, una apendicitis flemonosa, una apendicitis purulenta y una apendicitis gangrenada. ¿En cuánto tiempo pasa de acá hasta acá? En 12 horas. 12 horas aproximadamente es lo que demora en evolucionar de una apendicitis catarral a una necrosis y perforación. La fase catarral del apéndice, solamente hay hiperemia, edemia, congestión, no hay compromisos de vasos. Esta es la forma benigna. No requiere un drenaje ni antibióticos. La fase purulenta es todo lo anterior más estos exudados purulentos, natas de fibrinas. Las bacterias llegan a la serosa y al epiplón que lo cubre. La fase gangrenosa es todo lo anterior más compromiso vascular. Hay una gangrena o necrosis. Y la fase perforada, esta perforación en el sitio de la necrosis. El epiplón se adhiere para detener. Esto, la apendicitis aguda, lamentablemente es diagnosticada clínicamente, solo clínicamente. Podemos ver al inicio dolor en epigastrio, que a las 4 a 6 horas se irradia fosa ilíaca derecha y a las 12 horas se vuelve en todo el estómago. Esto se denomina cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy es un muy buen dato para el diagnóstico de apendicitis aguda. Además, se acompaña náuseas, vómitos, antecedentes de anorexia. Algunas personas tienen constipación, otras tienen diarrea. Los signos que presentan en la apendicitis son varios. Hay el signo de Mahpane, signo de Robson, signo de Gliossoas, signo de Aron, signo de Bessler, signo de Tenhor, signo de Dunphy, signo de obturador. Maniobra de McKessil, Leitch, maniobra de Hausmann, maniobra de Klein, punto subpubiano, pero los más conocidos son el punto de McBurney, que es dolor a la compresión
en fosa ilíaca derecha. El signo de Robson, dolor a la compresión en fosa ilíaca derecha cuando comprime en fosa ilíaca izquierda. Signo de psoas, cuando levanta el miembro inferior le duele. Y el signo del obturador, cuando trata de abducir, perdón, entonces le duele. Todo en relación a estos músculos que están conectados a la pierna. Entonces aquí vemos que los músculos abductores y los músculos del psoas están muy relacionados con el apéndice. Y es por eso que el signo del psoas y del obturador son signos identificables para apendicitis aguda. Cuando una persona está embarazada y tiene apendicitis aguda, puede ir ascendiendo el apéndice. Normalmente por el crecimiento del útero se va a encontrar el dolor en estas posiciones de la embarazada. A los 8 meses acá, a los 5 meses casi a nivel del ombligo. En la exploración física, no olvidemos que es importante los signos vitales, taquicardia y febrículas, hilio paralítico y todos los signos que hemos ido nombrando. Se puede comprobar con laboratorios, leucocitosis de 10.000 a 20.000 con desviación a la izquierda. En el parcial de orina se pueden encontrar pocos leucocitos y en ocasiones eritrocitos. En radiología vamos a ver muy pocas cosas. Se puede ver los niveles hidroaéreos, el fecalito, digamos, el signo de escoliosis, que es muy exagerada acá, pero el borramiento del psoas, todo esto ha sido reemplazado por la ecografía. La ecografía actualmente nos permite ver el apéndice y nos permite diagnosticar la apendicitis. Si tuviéramos muchas dudas o complicaciones del cuadro, podríamos hacer una tomografía computarizada, con lo cual estaríamos asegurando nuestro diagnóstico. ¿Por qué tantos exámenes? Porque hay diagnósticos diferenciales. A nivel escolar, intusosuscepción, divertículo de Meckel, gastroenteritis aguda. En niños de edad escolar, gastroenteritis, linfadenitis mesentérica, enfermedad intestinal inflamatoria. En adultos, pielonefritis, colitis, diverticulitis, torsión testicular y epididimitis. En mujeres en edad fértil estamos chao, tienen todo. Todo lo anterior más enfermedad inflamatoria, abscesos tubováricos, quiste ovario, torsión ovárica, embarazo ectópico, folículo de Degraf, endometriosis. Todo eso puede aparecer. Por lo tanto, a veces para diagnosticar en el sexo femenino, inclusive hay que hacer una laparoscopía diagnóstica. ¿Por qué es peligroso el apéndice? Porque se complica con perforaciones, abscesos periapendiculares, peritonitis y piliflebitis. El único tratamiento posible para apendicitis es la cirugía, apendicectomía. Puede ser abierta o cerrada. Si es abierta, se hace incisiones de Max-Barney, Rocky Davis, media infraumbilical, paramediana derecha. La que usamos somos la incisión de Rocky Davis o la incisión de Max-Barney por ser más estéticas. Y caemos sobre el mismo apéndice. El tratamiento del muñón apendicular. Cuando nosotros operamos podemos invaginar o no invaginar el muñón. Es decir, cortamos acá y esto lo dejamos así o lo dejamos invaginado. Entonces, cuando un muñón está sin invaginación, es normalmente sin invaginación, se denomina la técnica de Puche. Hay menor tiempo de cirugía, menor índice de hilo paralítico. En invaginaciones normalmente utilizamos en niños y es cuando hay gangrenas, perforaciones en esas cosas. Sin invaginación podemos dejar, miren, con una pinza coger y dejamos ahí el muñón apendicular. Para hacer una apendicitis son 7 pasos. Primero,
ligadura y sección del mesopéndice. Segundo, jareta seromuscular. Tercero, tripsia y coprostasis. Cuarto, ligadura del apéndice. Quinto, invaginación. Y sexto, mesoplastía. Todo esto, no se preocupen, que vamos a ver en una cirugía ahorita. Hay algunas veces que podemos hacer técnica con clip hemostático. Miren, aquí tomamos la base del apéndice y parte del colon. Entonces podemos tratar con una grapadora metálica. Podemos hacer con técnica de Halsted, que es la invaginación. Podemos hacer con la técnica de Parker-Kerr, que consiste en una invaginación con puntos laterales. La idea es dejar el apéndice invaginado para que no tenga molestias. Todo esto en fin de que no haya complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber post-apendicectomía? Puede haber hilio paralítico, complicaciones sépticas, dehiscencia del muñón apendicular, ruptura de pared cecal, hemorragia. Como aparecen en el primer día, puede haber hilio postquirúrgico, evisceración y hemorragia. Tercer día, fístula estercorácea, dehiscencia del muñón apendicular. Cuarto a quinto día, infección de la herida quirúrgica. Séptimo día, absceso residual. Y décimo día o más, adherencias. Las apendicectomías producen gran cantidad, las apendicitis producen gran cantidad de pus. Si ustedes ven, todo eso hemos sacado de un apéndice. En el apéndice pueden asentarse tumores benignos, como mucocelia y pólipos, tumores malignos como carcinoide, adenocarcinoide, cistoadenocarcinoma mucinoso y adenocarcinoma. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? Bueno. No se olviden haber puesto sus nombres al chat. Por mi parte, el día de hoy eso es todo para la parte teórica. Si no hay preguntas, eso sería todo. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.